Bueno, chicas, este tema, ¿verdad que eh, ya no somos valientes? Dios mío, somos generación valiente. Toca En cambiar este- todas las publicaciones de este mes, la última foto que dice "Qué valientes". Dime, ¿vale? Hay que cambiar las publicaciones con esa para tenerlo en cuenta. Ujú. Sí, Pi. Bueno, a ver, ¿qué escribieron por acá? Corran, ta, 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 ta. Bueno, chicas, pues oremos. Es un tema que me emociona muchísimo, pero espero hacerme entender y espero que Dios les hable. Amado Señor, en esta noche, Señor, te queremos agradecer una vez más, Señor, por tanta misericordia, por guiar nuestras vidas, Señor, por haber entregado a tu Hijo por nosotras, aún sin merecerlo, sin tener ningún mérito o dignidad, Señor, para recibir este sacrificio tan grande. Gracias, Señor, porque a través de Jesús bendice nuestras vidas con tu gracia, con tu verdad, con tus riquezas espirituales, con tu Espíritu Santo viviendo en nosotras. Os rogamos, Señor, que tu presencia nos acompañe, aún en medio de la distancia, que tú estés aquí, Señor, presente, hablándonos, Señor, a pesar de nuestras limitaciones, de mis limitaciones, Señor, que yo tenga para exponer este tema, seas tú hablando, enseñando. Por favor, Padre, ruego, Señor, para que en medio de este estudio seas tú hablando, usando mis labios, siendo yo un instrumento tuyo y que no se me olviden las cosas, Señor, que pueda hablar con el poder de tu Espíritu Santo, con tu ayuda. Por favor, Señor, acompáñanos en este tiempo y permite que podamos entender este tema que es tan importante para ti. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces pues vamos a hablar acerca del bautismo y de la Santa Cena. Estos son unos sacramentos de la iglesia eh, cristiana, apostólica, romana, católica, porque son bautizos, porque son sacramentos que señalan eh, lo que somos en Cristo y señala lo que hizo Cristo en esta tierra, también mostrando cómo Dios hizo las cosas en el pasado, cómo las hace en nuestro presente y cómo serán en el futuro. Y no es como de algo que pasó, algo que sucedió o algo que hacemos cada domingo o que hacemos pues en alguna ocasión cuando nos bautizamos y ya, sino que es de verdad un recordatorio y una muestra de lo que ha de venir en nuestras vidas. Entonces, para iniciar, vamos a anotar en los evangelios lo que llamamos el bautismo de Juan. Y pues para continuar con esto, quiero que tengan sus Biblias. Voy a traer mi Biblia, ¿listo? Entonces saquen sus Biblias, por favor. Listo, ¿tienen ya listas sus Biblias? Hola. Sí, 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 listo. Bueno, pues, entonces el primer bautismo que tenemos
o ese primer relato que tenemos en el Evangelio es acerca del bautismo que hacía Juan el Bautista. Entonces vamos a ir a lo que nos dice Lucas 3, del 1 al 6. Entonces, leemos primeramente en el primer versículo de donde procedía Juan el Bautista. Y dice, hasta el versículo 2, que también pertenecía como a una parte de su familia, ¿no? Y acá desde el versículo 3 empieza a mencionarnos cuál fue su propósito. Y entonces dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Entonces, en este caso, Juan el Bautista empieza a hacer esa profecía, a cumplir el rol que profetizaba Isaías, de que vendrá aquel que clama en el desierto para que haya arrepentimiento y esos caminos torcidos vuelvan a enderezarse y que toda carne verá la salvación de Dios. Lo estoy diciendo así por encima. Y en este caso, Juan el Bautista estaba preparando el camino para la llegada del Señor. Y él llamaba a que todos vinieran al arrepentimiento, que todos enderezaran sus caminos, porque el Señor, el Mesías prometido, iba a llegar. Y pues esto en este tiempo fue, digamos que, impactante, muy, muy impactante dentro de la sociedad de Israel, porque desde Juan el Bautista a 400 años atrás, nadie había profetizado algo de parte de Dios. Y fueron 400 años de ese silencio de Dios, de ese silencio profético. Y en Malaquías 4:5 se nos promete lo siguiente. Vamos a leerlo. Dice, he aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Entonces acá, Malaquías, siendo ese último profeta, último libro de la Biblia, el Señor ya no vuelve a hablar. Y el pueblo de Israel queda expectante a que vuelva el profeta Elías y empiece a profetizarles. Porque si leemos en Segunda de Reyes todo lo que pasó con el profeta Elías, pues él fue de alguna forma arrebatado de esta tierra y subió a los cielos y Dios se lo llevó. Ni siquiera tuvo como una muerte física y ni siquiera ocurrió lo que él tanto temía, y era que Jezabel, si no estoy mal, lo matara, sino el Señor se lo llevó. Y acá se nos promete que Elías volvería. En este caso, Juan el Bautista viene a cumplir con ese ministerio. No es que sea tal cual Elías, sino él tenía esa esencia y ese propósito y la obra con la que se promete acá que vendría Elías. Y entonces esto viene a ser de gran incidencia porque pues Dios no había hablado, pero entonces empieza Juan el Bautista a profetizar arrepentimiento, empieza a profetizar que se bauticen porque iba a llegar el Señor.
y les dice que el reino de Dios se ha acercado. Eso lo vemos en Mateo 3. Y para el, el pueblo de Israel, pues fue muy confrontante, especialmente para los fariseos, porque en ese tiempo realizaban el bautismo prosélito. Entonces, el bautismo prosélito consistía en una iniciación para los que eran, ¿cómo es que se llaman? Eh, a los que no son judíos, griegos, pero la palabra es, ay, si se acuerdan, me ayudan, por favor, que no son judíos, que están fuera, como la samaritana, como griegos, ¿perdón? Eso, como los gentiles que querían unirse nuevamente, o bueno, nuevamente no, sino se querían unir como al judaísmo, realizaban como una limpieza, ¿no? Una purificación a través de esto que se llama el bautismo prosélito. Y si Juan el Bautista llegaba en ese momento a bautizar los mismos judíos y pues como ellos se creían perfectos, creían que cumplían toda la ley y que estaban limpios y que no había maldad en ellos, y pues Juan el Bautista llega como arrepiéntase de sus pecados, y esto fue muy confrontante en la llegada pues del Señor Jesús y de la proclamación que hacía Juan el Bautista. Y más adelante, cuando leemos el relato de Mateo 3, pues nos cuenta cómo Juan bautizó a Jesús para que él cumpliera perfectamente la ley. En este caso, pues si nos cuestionamos por qué tendría que bautizar a Jesús si Jesús nunca pecó, si no tenía de qué arrepentirse. Pero el mismo Señor Jesús le dijo que tenía que cumplir tal cual la ley y no quedar exento de nada, o sea, no puede haber una excusa. Y pues lo vamos a leer literalmente en las palabras de él. En Mateo 3, 14 y 15. Entonces, más Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y en el versículo 15 dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y en esos dos versículos que siguen, pues Jesús fue bautizado. Entonces aquí hay que hacer una diferenciación en que una cosa era el bautismo de Juan, que en ese tiempo él estaba profetizando y llamando a todos al arrepentimiento y a tener esa señal y ese símbolo de arrepentimiento porque el reino de Dios se había acercado y porque el Mesías había llegado, o sea, estaba preparando el camino literalmente a lo que nosotros hoy en día reconocemos como el bautismo ordenado por Jesús a través de la Gran Comisión. Entonces, mi Caro, ¿quieres leer este pasaje, por favor? Caro, ¿sí está? Sí. Sí, aquí O estoy. algo. Ah, listo. Sí, sí, un momentico. Espérame, que es que no tengo las gafas puestas y las voy a buscar porque no veo la letra. Listo, ahora sí. Qué pena. Dice, el bautismo ordenado por Jesús. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Gracias, Caro. En esta parte quiero resaltar cuando el Señor Jesús les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. De alguna forma,
el Señor Jesús siempre como que brindó o dio su opinión o presentó la misma palabra y dio testimonio y siempre impartió su voluntad, pero nunca había ordenado algo así. Entonces, él dice, toda potestad, o sea, yo tengo el poder, yo tengo la autoridad y les demanda a ellos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos. Esto no viene como de un mandato de Pablo o de Pedro o por allá alguien que se lo inventó, no, el mismo Señor Jesús puso esta orden para todo creyente y como señal de que ellos han sido transformados, de que son discípulos, que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, acá les quiero enseñar algo súper bonito. Es el bautismo como la señal del nuevo pacto. Entonces, primero vamos a ver que en el Antiguo Testamento Dios establece señales para autenticar sus pactos. Entonces ustedes van a ver que cuando Dios puso un sueño en quién fue, en Elías creo que fue, él puso ahí una señal y puso unas piedritas para recordar que el Señor estuvo ahí. O cuando él hizo el pacto con Noé de que jamás iba a destruir la tierra a través de un diluvio, nos hizo el recordatorio del arco iris. O el pacto que hizo Dios con Abraham, que lo encontramos en Génesis 15. Bueno, ahorita creo que está más adelante, prefiero no asegurar, pero sí, pues está en Génesis cuando el Señor, Jehová Dios, y hace ese pacto con Abraham de que lo hará una gran nación como la multitud de las estrellas y como la arena del mar. Y entonces él hace ese pacto con él y también lo evidencia a través de la circuncisión. Entonces es como una evidencia de su pacto con el pueblo de Israel. En este caso, pues aquel que perteneciera a ese pueblo de Dios, a ese puñado, a esas ovejas de Dios, debía pasar por la circuncisión. Si alguna no sabe, pues, qué es la circuncisión, es quitarle el prepucio del pene a los hombres. Entonces, esta era como la señal de que eran separados de una humanidad caída y estaban consagrados como una nación para Dios. Esa era un significado. Y el otro era que si esa persona al crecer, bueno, la circuncisión se hace cuando son bebecitos, entonces si esta persona al crecer se separa de Dios, pues también es separado de las bendiciones de Dios o es cortado del pacto o de la promesa que Dios hizo con ellos. Asimismo, podemos ver el bautismo como señal de un nuevo pacto. Entonces, vamos a leer lo que nos dice Colosenses 2, del 9 al 15. ¿Alguna quiere leerlo? No todas. Se dañó. Entonces, sí, ayúdame, por favor.
Amén. Muchísimas gracias, Nata. Bueno, es un poco extenso y creo que es muy enriquecedor si llegásemos a coger palabra por palabra y a desglosarla y a entender todo lo que dice ese pasaje súper grande, pero vamos a especificar en este caso lo que es el bautismo. Aquí Pablo nos enseña que nosotros no estamos ahora bajo ese pacto o esa señal, ese simbolismo de la circuncisión, sino que fuimos circuncidados en Cristo, sepultados Él, en el bautismo. Y todo esto está rodeado de unas bendiciones y sí, de unas promesas que Dios hace para aquellos que son sus hijos. Entonces, vamos a desglosar un poco esto. Entonces, aquí vamos a desglosarlo para reconocer lo que es el significado del bautismo. Entonces, como primero que vamos a ver en este texto de Colosenses es que somos parte del cuerpo de Cristo. Si nosotros vamos a Romanos 11, del 17 al 24, vamos a ver cómo Pablo describe cómo alguien que no hace parte eh, de un arbolito puede ser injertado una persona o, digamos, en este caso, una plantica dentro de ese árbol para que haga parte de. Entonces ahí específicamente él les hablaba a los judíos diciéndoles que alguien externo también puede pertenecer a. Entonces todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y esto significa, eh, dentro del bautismo, nuestra vida en Cristo. Esto significa que todas las promesas que Dios le ha dado a su pueblo, de una relación con Él a través de su Hijo, por la fe, y esto es señal de estar en Cristo y no en el reino de las tinieblas, como primera medida. También es una demostración de nuestra regeneración. Si vamos a Juan 3, Jesús hizo una descripción de lo que era el nuevo nacimiento. Y hace unos meses, hace unas semanas, hablábamos sobre el nuevo nacimiento en estos estudios. Y, y es ver cómo Dios nos da vida a nuestro espíritu que estaba muerto en nuestros delitos y pecados. Y nos da vida y además de eso, la regeneración es un proceso, eh, sí, es un proceso que tiene como fin el hacernos nuevos completamente, santos completamente, limpios completamente y hacemos parte de. Entonces el bautismo es una señal de la promesa de Dios de regenerar a su pueblo, de liberarlo de la esclavitud del pecado original y es una señal de limpieza de pecado. También es una demostración de remisión y de rendición. Entonces, es una señal de una de las consecuencias de nuestra fe en Cristo, que es la justificación. Entonces, cuando esto así suena como un poquito teórico, pero lo que quiero llegar es que el bautismo no es solamente llegar y meterme al río o que me echen agüita y, y ya soy bautizada, sino que es un reflejo y es una señal del pacto que Dios ha hecho con nosotros. Es ese gozo que tiene el cristiano de decir, Dios me ha dado vida, he nacido de nuevo, eh, he sido redimido y quiero tener esta señal como del pacto y la promesa que Dios ha hecho con mi vida. También vamos a notar más adelante que hay un bautismo, perdón, aquí no es el bautismo en agua, sino el bautismo en el Espíritu. No sé por qué está así. Entonces, vamos a ver más adelante que en los hechos de los apóstoles se presenta ese bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, vamos a leer estos pasajes
Minata, me ayudas con Primera de Samuel 16:13. Jennifer, me ayudas con Segunda de Crónicas 15:1. Carito, me ayudas con Números 11:15 al 17. Vale, me ayudas con Jueces 2:16. Y pues yo voy a leer Joel. Entonces, hasta acá vamos a ver qué significaba ese bautismo o esa presencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, y lo vamos a contrastar con lo que nos enseña el Nuevo Testamento. Entonces, ¿quién comienza? Ese hecho es increíble porque eh, como que la presencia de Dios, del Espíritu, está sobre David, y es muy bonito ver cómo Dios actuó a través de él. ¿Quién sigue? Yo. Segunda de Crónicas 15:1. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Ya. Y puedes ir rapidito al 20:14, por favor. Eh, Dice el 20:14. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Jahiel, hijo de Manatías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Listo, gracias. Números. Nadie tiene números. Creo que era Caro, pero se desconectó. Listo. Entonces, ya lo leo. Números 11:15 al 17. Dice, y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Entonces acá es súper lindo también porque Moisés recibió esa presencia del Señor, ese espíritu, y de hecho el Señor le dice, quita tu calzado de tus pies, porque esta tierra la cual estás pisando es santa. Y él recibió ese espíritu, pero sobre todo recibió esa carga para dirigir todo un pueblo, y él como que en este contexto se está quejando delante del Señor, y como que no, Señor, si no, mátame, porque es dura esta carga. Y fue cuando el Señor le dijo, traiga a sus 70 ancianos, y también vamos a darles del Espíritu Santo para que puedan cargar las situaciones, las cuestiones del pueblo. Y Jueces 2:16. Yo levanté jueces que los librase de mano de los que los despojaban. Amén. Vale, no entendí. Ay, es que el micrófono está. Eso, ¿Ahí grita. escuchas? Y Tienes que Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Gracias, Vale. Y por último, Joel 2:28 y 29 nos dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre
los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces, hay una profecía acá hermosísima que vamos a ver reflejado ahora en el Nuevo Testamento. Entonces, Minata lees Hechos 2, del 2 al 4. Jennifer, Hechos 8, 14 al 17. Y yo voy a leer 1 Corintios 12, 7. Sí, por favor. Amén. Hechos 8. Bueno, Hechos 8, 14 al 17 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Chicas, ¿conocen a Laura Bastidas? Y ella mira, un poco tarde. ¿Es tu mejor amiga? Sí, Laura, pero Pues qué pena, no me sé el apellido. Pero no encuentro. Ella estaba pidiendo el acceso. A ver. No, vale, dile que otra vez no sé por dónde darle el acceso. Gracias. Y por último, 1 Corintios 12:7 dice que, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces podemos ver cómo Dios cumplió esa profecía de Joel en el Nuevo Testamento y hay una diferenciación de el bautismo en el Espíritu y el bautismo en agua. Entonces, pues no sé, muchos creen que entonces si me bautizo en agua, entonces ya recibí al Espíritu Santo y no. El bautismo en agua es una señal del bautismo en el Espíritu, así como vimos anteriormente eh, que todo lo que Dios hace en nosotros y nos redime y nos hace nuevas criaturas y nos hace parte de su cuerpo. Y ya experimentando todo eso, decimos, quiero representarlo, demostrarlo a través de mi bautismo. Y pues también podemos ver que de diferentes formas el Espíritu Santo se manifestó en ellos con dones, con algunos, sí, con algunos dones, pues finalmente. Y esto lo podemos ver aquí, que nos dice que el cristiano recibe no solo la obra de la regeneración del Espíritu, sino también en la capacitación del Espíritu para participar en el ministerio del Evangelio. Un momentico, por favor. Y también, por último, vemos en Colosenses que somos sepultados con Cristo y también resucitados con Él. Entonces también es un símbolo de nuestra muerte y resurrección en Cristo. Y pues para definir este punto es que el bautismo es el simbolismo que señala todas las cosas que Dios hace por nosotros y es el sello del Espíritu como garantía del pacto que Dios hace en nuestras vidas. Hasta aquí han entendido, está enredado,
eh, está aburrido. ¿Qué les ha parecido? ¿Sin comentarios? Ah, ok, no estaba siendo muy bien entendido. Bueno, lo que pasa es que no pensé que fuera tan complejo a la hora de explicarlo porque lo entendí con mucho amor. Ah, ¿sí lo estás entendiendo? Ah, bueno. Ah, bueno, es que esa Valentina le falla ese corrector más feo. Eh, ok, listo. Entonces, esto es algo súper emocionante para mí, como les decía al comienzo, porque de pronto no había entendido así el bautismo. Lo había visto como un acto y ya que me ordenaba la iglesia o que veía que todos hacían y que yo no lo había hecho. Entonces, veo que es como esa señal y esa convicción, esa confirmación de lo que hemos recibido en Cristo. Ah, sí, amén. También eso es muy cierto. Y pues diferenciar lo que fue el bautismo de Juan, diferenciar lo que es el bautismo del Espíritu y ese bautismo en agua. Ahora, ok, ahora hay unas controversias muy significativas en la iglesia de quién debe bautizar. Y realmente es algo que el que bautiza es el Señor, el que bautiza es Dios, no tiene que ser mejor dicho, el maestro de la iglesia, ni el pastor, ni el servidor, ni el líder, o un rol específico, sino si tú quieres ser bautizado, hágale, vaya a ver como el etíope. Entonces, el que está haciendo ese acto finalmente es el mismo Señor, porque veía, es que es muy especial porque como les decía, cuando Abraham en el Antiguo Testamento ahí, cuando hace ese pacto con Dios, eh, él le muestra en un sueño cómo pone un cordero, lo sacrifica y lo pone en dos partes. Y eso en su tiempo significaba que él mismo estaba haciendo como una promesa de hombre a hombre y que la voy a cumplir, ¿sí? Pero el Señor lo prometió por sí mismo, porque literalmente, en otras palabras, está diciendo, no puedo prometer ni por las montañas, ni por el mar, ni por las estrellas, ni por los cielos, sino por mí mismo, porque no hay nadie mayor que yo. Y con eso, espérate, bueno, ya voy a tu mensaje. Em, entonces él dice, lo prometo por mí mismo y es esa confianza que debió tener Abraham en que el Señor iba a cumplir su promesa. Asimismo, cuando él mismo está presente en ese acto de bautismo que nosotros realizamos, es el mismo Señor prometiéndonos que nos va a redimir y que nos va a guardar hasta el último día, que vamos a ser partícipes de la resurrección en Cristo. Y eso es muy hermoso. Entonces, voy a ver. Dice, ¿cómo así? Si el Señor es el que bautiza, entonces, ¿por qué siempre lo hacen los pastores o sacerdotes? Sí, obviamente una persona tiene que realizarlo. Eh, alguien tiene que, pues, sumergirnos en el agua o aspersarnos el agua, esparcirnos el agua, no sé cómo se dice, pero lo que hay de controversia hoy en día en las iglesias es como, tiene que ser un pastor necesariamente y pues no, cualquier persona puede realizar el bautismo y solamente reconociendo que el que lo ordena y el que tiene la autoridad y el que
bautiza finalmente es el Señor. No sé si me hice entender. Otra de las controversias que se presenta acerca del bautizo es el bautismo de los niños. Y, y eso es una locura, porque pues el catolicismo sí lo presenta de una forma errada, porque van como a las raíces aristotélicas para sustentar por qué bautizan a los niños. Pero aún dentro de los cristianos hay un bautismo para los creyentes que dicen conscientemente creo en el Señor y me voy a bautizar, pero también hay cristianos presbiterianos que deciden bautizar a sus niños. Y bueno, no va a entrar en esos temas, pero es muy, muy bueno que de pronto lo puedan estudiar, que lo puedan investigar. En cuanto al bautismo, ¿tienen preguntas? No, amén. Pues, amén, Nata, gloria a Dios. Sí, amén. De hecho, cuando yo me bauticé, pues estaba re mal, estaba toda loca. Entonces, pues solamente el Señor eh, trae esa confirmación. Y acá me gusta mucho que hayas tocado el punto que no sé por qué acá me aparece esto así en el espíritu. Ahora sí. Entonces, cuando hablamos del bautismo en el espíritu, también es una evidencia de que el Señor ha puesto su sello en nosotros y que somos garantía, que el espíritu es nuestra garantía delante del que le pertenecemos y que Él va a cumplir todas sus promesas en nosotros. Entonces, súper, súper que hayas tocado ese punto, Minata. ¿Preguntas? No. Bueno, Creo que por el momento no, mi Cami. yo, dice, espera. Ajá, ajá. Sí.
¿Uno puede ser bautizado por el Espíritu Santo y bautizado en agua? Sí, claro que sí. Volvamos a este punto. Sí, claro, digamos, la persona que murió al lado de Cristo, él nunca fue bautizado, pero tenía la garantía del Espíritu Santo. Y pues, como dice acá esta frasecita final, el bautismo en agua es una señal del bautismo en el Espíritu. O sea, no como que al revés. Debería ser así, pero sé que muchos pues nos bautizamos y ya, y pues estamos re mal con Dios. Pero pues eso no significa que me tengo que rebautizar. Ahora la Santa Cena, un tema tranquila. Ujú. No, pues, o sea, se hacen la pregunta de cómo, bueno, ¿y si a mí me bautizó un pastor que luego cayó en adulterio? Pues no te tienes que rebautizar porque pues la señal la pone el Señor. Y pues no, mi caro, no, o sea, no es como mm, aconsejable o un requerimiento o una orden de que uno se rebautice. Listo. Otro tema muy hermoso. Bueno, para hablar, Cami, yo me tengo que desconectar, pensé que nos demoramos una horita y padre. Pero vale, no nos demoramos, de verdad está cortico. No te vayas, no te vayas, por favor. Entonces, en la Santa Cena, para hablar de esto, vamos a hablar de la Pascua. Entonces, si ustedes van a sus Biblias al Éxodo 11, eh, eh, vamos a recordar todo lo que estaba pasando el pueblo de Israel cuando fueron esclavos de Egipto. Entonces, ¿qué recuerdan ustedes así de todos los hechos que sucedieron? No sé, el faraón, ¿qué recuerdan? O las películas, no sé, que hayan visto en Semana Santa. Pues mi Cami creo que era lo del primogénito, ¿no? Que tocaba poner en las puertas sangre, bueno, si no estoy mal, y que el primero, el primogénito iba a morir, pero los que creían en el Cristo, en el Señor, no. Sí, sí, también las plagas. eh, Entonces, en Éxodo 11 se nos contextualiza cómo estaba pasando el pueblo de Egipto y cómo ese paso de, de Moisés a hablar con el faraón y que el faraón endurecía su corazón, que venía una plaga y Dios endurecía el corazón del faraón. Y como última plaga, pues lo que dice Carito, que era matar, iba a pasar la muerte y iba a matar a todo primogénito, aún el del faraón. Entonces, en esa ocasión, eh, Moisés le informó y les dijo al pueblo de Israel que cogieran un cabrito, que cogieran pan sin levadura y que se refugiaran en sus casas y que con la sangre de ese cabrito lo untaran en los linteles de las casas como para que la muerte no tocara a los hijos del pueblo de Israel. Entonces, desde esa ocasión se instituyó la Pascua
como recordatorio de que Dios había rescatado, Dios había salvado el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, de la esclavitud del faraón. Y eso lo vemos en Éxodo 12, donde Dios quiso mostrar este ritual como signo de la liberación. Era una señal de rendición porque significaba que estas personas escaparían de la ira de Dios, escaparían literalmente de Dios mismo. Esto quedó chiquitico, no sé, no revisé cuándo salió de PowerPoint y no sé. Bueno, entonces, desde aquí parte que año tras año el pueblo de Israel celebraba la Pascua, donde ofrecían un corderito y comían pan sin levadura, tomaban su vino, era toda una celebración, era toda una festividad. Pero entonces, en su último año de la vida de Jesús, él tenía todo ese anhelo de celebrar con sus discípulos la Pascua. Y es cuando Jesús le da un nuevo significado a la Pascua. Entonces, en este caso, se ve súper chiquitico esto, Dios mío. Espérenme un momentico. Bueno, espero que puedan ver. Entonces, en este caso, cuando Jesús celebra la Pascua con ellos, literalmente les está diciendo, yo soy la Pascua, yo soy ese Cordero Pascual, yo soy el que se ha sacrificado por ustedes, es por mi sangre marcada en la puerta de sus vidas que escaparán de la ira de Dios. Así que él dijo, desde ahora en adelante, esta es mi sangre derramada por la remisión de sus pecados, esta es la sangre de un nuevo pacto. Entonces acá también se hace esa separación de lo que ellos experimentaron en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto y ahora en el Nuevo Pacto a través de Cristo. Y asimismo, Pablo nos recuerda en 1 Corintios 5:7 que nuestra Pascua es Cristo, que ya ha sido sacrificada por nosotros. Y bueno, aquí pues quería hacer como una actividad, pero sé que pues el tiempo apremia, eh, pero vamos a comentarlo rápidamente. Vamos a ir todas a Lucas 22 y me gustaría que todas pudieran darme una característica de lo que el Señor estaba diciendo en este relato. Entonces, desde el versículo 7 hasta el versículo 22. Entonces, si quieren, échenle así una repasadita o si lo recuerdan o algo, me dicen una característica de cuando el Señor instituyó la cena del Señor. De hecho, desde el versículo 14 es como tal cuando lo instituye. Cuando se sentó en la mesa. Sí, se sentó en la mesa. ¿En qué versículo está eso, Caro? En el 14, pero de la Reina Valera. Ah, sí. Sí, 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 muy sí. bien. Entonces, pues, revisemos rápidamente el relato y, digamos, todo es algo significativo, algo que podamos resaltar cuando Dios instituye la cena. Que Judas lo iba a traicionar.
Entonces, literal, una de las palabras de Jesús fue que cuando tomó el pan, él dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Esa es una. ¿Qué más pueden ver ustedes? La de esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Sí. ¿Qué más pueden resaltar? Sí. Sí, por ejemplo, en en la versión de la NTV dice como, pues está establecido que el Hijo del Hombre tiene que morir, pero qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona. Sí, muy bien. Vale dice que, aquí Vale nos dijo que era el mismo día de la Pascua. Sí, eso me parece muy bonito del Señor, que Él sabía que iba a venir la hora del juicio, de la justicia, de que, como para preparar un nuevo pacto. Ah, ok, sí, sí. Entonces es lindo que, que el Señor les dice, deseo, les dice comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Él estaba ya preparado, alistando todo. De hecho, en los versículos anteriores, Él les dice a dos discípulos, vayan allá donde el Señor y Él les va a decir esto, ustedes les van a decir esto. O sea, como si Él ya supiera todo y, y hace como esta ceremonia, pero no lo hace con un cordero, sino él dice, este soy yo, este es mi cuerpo, este va a ser molido por ustedes, esta es mi sangre, háganlo en memoria de mí. Y esa es la nueva significancia que Jesús le da a la Pascua o a la Cena del Señor que nosotros hoy en día celebramos. Entonces, esto más charro, ¿cómo salió? Entonces, vamos a ver, vamos a ver, Dios mío, espérate. Primeramente que nosotros, como les decía, que todos estos sacramentos son un reflejo de el pasado, el presente y el futuro, de todo lo que vivimos como cristianos y lo que Dios ha hecho anteriormente con nuestros antepasados y a lo largo de la historia. Entonces ya vimos que anteriormente esta institución de la Santa Cena no fue porque Jesús quiso y ya, sino era ese reflejo de ese Cordero Pascual que estaban celebrando anteriormente los israelitas. Ahora la Santa Cena que nosotros celebramos es ese recordatorio de lo que Jesús hizo por nosotros y también es un reflejo de lo que vamos a celebrar en el futuro, como la consumación del reino. Entonces les voy a leer lo que dice el mismo Señor en Lucas 22, más adelantico en el versículo 28 al 30, que dice, pero son ustedes los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Por tanto, yo les asigno un reino así como mi Padre me lo asignó a mí, para que en mi reino coman y beban a mi mesa y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, no solamente estamos recordando lo que Jesús hizo en la cruz, ese sacrificio y toda la justicia
de Dios derramada sobre él, sino que estamos también expectantes con la esperanza, con el deseo, con la confianza de que estaremos delante de él, comiendo con él, en una mesa con él, compartiendo con él y viviendo toda esta experiencia que tal vez que tuvieron los discípulos y lo vamos a tener nosotros en ese reino, en ese reino de los cielos. Entonces, de alguna forma, la declaración que hace aquí en Lucas 22, 28 al 30 es una promesa anticipada a las bodas del Cordero, a la boda del Cordero. Entonces, lo vamos a ver en Apocalipsis 6, 19 del 6 al 10, que lo voy a leer rápidamente. 9 del 6 al 10. Dice, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas será semejante a caballos. Ay, estoy leyendo otro. Yo sé, dije. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Ahora adora a Dios, porque el testimonio de Jesús, él es el espíritu de profecía. Y esto no solamente es el acto de ir a comer en la mesa del Señor, sino el estar tan plenos, tan llenos y estar en su plenitud, de estar delante de su presencia, como lo describe aquí, con llenos de ese gozo y de esa alegría, porque somos santos, vamos a estar sin mancha delante de Él, nuestras vestiduras serán resplandecientes, y creo que esa es la esperanza de todo cristiano y es el deseo de todo creyente, el estar allá con Él. Y pues otros ejemplos que también podemos ver, pues es el Salmo 23, cuando David dice, aderezas mesa delante de mis enemigos. Y bueno, para no ir a buscarlo, porque sé que están un poquito ya cortas de tiempo. Aquí literal, David le está diciendo al Señor que en un futuro Él estará delante de Él con un banquete, celebrando con Él, comiendo con Él, y dice que delante de sus enemigos, que Él estará ahí donde públicamente lo verán, delante de la presencia de Dios, y sus enemigos estarán deseando lo que Él tiene en esos momentos. Y no va a ser algo así privado, algo íntimo, sino es algo público que Dios va a mostrar a toda nación, y que de alguna forma les dirá, ustedes me rechazaron, de alguna forma dirá, ustedes no me quisieron. Y pues es lo mismo que Dios de alguna forma relata en la parábola de la fiesta de bodas en Mateo 22. Entonces, ya por terminar, voy a leerles esto. Entonces, cuando celebramos la Cena del Señor, vemos que no es solo un signo de lo que ya ha sucedido, sino que también es un signo y un sello de lo que acontecerá en el futuro. De este modo, la Cena del Señor es un anticipo del cielo. Un día veremos al novio en toda su gloria y veremos a la iglesia ofrecida a Él en su perfección. Esa es la orientación futura de la Cena del Señor. Entonces, también
esto me impactó mucho porque tal vez uno lo hace, eh, sí, recordando que Jesús murió por mí y de alguna forma arrepintiéndome por los pecados que hice durante la semana antes de consumirlo y demás, eh, cada 8 días que lo realizamos en la iglesia. Pero más allá de eso también es reconocer que hay una esperanza y que más adelante lo estaremos haciendo con el mismo Señor. Eh, Ahora, puntos controversiales, hágale. Puntos controversiales en la Santa Cena. Mm, ¿Cada cuánto debería hacerse? Eh, pues vale, no. Ok, ok. Pues vale, la Biblia no nos dice una temporalidad exacta porque después de digamos, después de toda la formación de la iglesia primitiva y como tal la conformación de la iglesia cristiana, celebraban muy comúnmente la Santa Cena y ya era como la recocha, porque de hecho creo que acá en esta parte de 1 Corintios 5:7, o donde es que fue que lo leí. Bueno, creo que si era los Corintios, Pablo lo regaña porque es que ya estaban cogiendo de recocha la Santa Cena y ya estaban, digamos que, comiendo otras cosas, festejando otras cosas juntamente con la Santa Cena y les hace la exhortación de que eso no lo deben hacer así. Pero les busco exactamente el pasaje. Ay, Dios, ¿dónde está? Sí. A ver, ¿dónde estás? A ver, por acá, a ver. Señor, muéstrame dónde está. 1 Corintios 10, del 14 al 22. Les pega un regaño, léanselo, de verdad, porque estaban haciendo mal la Santa Cena. Entonces ya cuando empiezan a conformarse pues la iglesia y todo eso, les llamaban a la Santa Cena como ágape. Entonces, ágape era como ese acto de amor entre los hermanos, pero les digo literalmente, comida de amor. Y creo que en mi colegio, que era católico, era así como, celebremos el ágape. Y también lo que se denomina Eucaristía, otros creyentes lo llamaron Eucaristía y era agradecer. Entonces, digamos que las iglesias empezaron a tomar también la Santa Cena de diferentes formas y también va muy correlacionado a que cada domingo nosotros estamos reuniéndonos para, digamos que de alguna forma celebrar el día del Señor, porque Jesús resucitó al tercer día. Entonces no hay una frecuencia, una temporalidad para celebrarlo. En el caso de mi iglesia es cada 8 días y a mi parecer debería ser cada 8 días, pero eso es cada iglesia como lo lleve a cabo. Mm, bueno, entonces les hablaba de las controversias respecto a la Santa Cena, pues es que em, digamos que también muchos teólogos desde tiempos muy antiguos quisieron definir si literalmente eh, en el pan y en el vino estaba el cuerpo de Jesús y la sangre de Jesús. Y por eso los católicos creen en la transubstanciación. Perdón. Entonces, espero que me entiendan. Ustedes ahí lo buscan en Google y lo sabrán leer bien. Entonces, ellos también
arraigados de lo que dijo Aristóteles sobre que una sustancia genera un efecto o una práctica, entonces que la sustancia de algo, digamos, de un patico, está en su ser, en su interior, y el efecto es que se comporte como un pato, camine como pato, aletee como pato. Entonces ellos lo veían así en el pan y en el vino, como que en el interior del ser está ahí Jesús y bueno, transversaron muchísimas cosas y pues el creyente cristiano reconoce que el Señor está presente mientras celebramos la Santa Cena, así como leímos ¿dónde está? Acá en Lucas 22 7 al 22 no, ahí no está. En otro pasaje él dice como me iré, pero seguiré con ustedes. Entonces, de alguna forma, el cuerpo de Jesús está en el reino de los cielos, está en su trono, pero su espíritu, que es omnipresente, está presente y por fe reconocemos que Él está acompañándonos mientras compartimos la Santa Cena. Y bueno, eso es re loco, eso es bien loco también, cómo batallaron y debatieron lo que significaba el pan y el vino. Y ya, chicas, tienen dudas, sugerencias, preguntas, no sé. Ya me toca irme. No, tranquila. No te van a matar, ¿vale? Que Dios te bendiga. Bye. Cami, ¿cuál era la palabra que aparecía en internet? Es que no la podía anotar. Transubstanciación. 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 Uy, Esperen, ya se las muestro. Transubstanciación. No, está mal dicha, esperen. Ah, sí, él creo que lo dijo bien, esperen. Se escribe, Transubstanciación. sí, transubstanciación. Transubstanciación. Si quieren aprender, bueno, si quieren aprender un poquito más de este tema de la transubstanciación y todo el debate que hay, eso lo saqué del libro de ¿Qué significa la Cena del Señor? De Arcie Sproul. Son libritos muy pequeñitos, tiene 40 páginas y, y me ayudó para todo este estudio, igual que en cuanto al bautismo, qué significa el bautismo de Arce Sproul. 40 páginas y de verdad es tremendo. Entonces, si algo se los envío por PDF o algo así. ¿Alguna otra pregunta, chicas? Sí, o sea, no, o sea, a lo que iba con lo de que ya hacían la comilona y todo el cuento, era por aclararle a Vale como la pregunta de la temporalidad de, de cada cuánto hacer la Santa Cena. Pero pues uno debería buscar literalmente hacer como lo hizo el Señor, como lo compartió con sus discípulos, con un pan como símbolo de que era su cuerpo y el vino.
Ahora, no es que tengamos que beber vino, porque pues creo que también hay iglesias que prefieren refugiarse y cuidarse de tomar vino y hacen con juguito de uva, pero no puede ser reemplazado con lechona o algo así. Tome agüita. Ujú. Pues no, Minata no lo menciona, pues que yo sepa no lo menciona, pero pues es como lo viable, lo que digamos aconsejan, como tú dices, no lo había reconocido así, pero puede que hayan personas que no tienen, no sé, para el pan o para un vino o algo así, entonces tienen que reemplazarlo por otras cositas, pero sí como un acto consciente de que estamos celebrando esa Santa Cena delante de Dios. Lo mismo pasa con lo del bautismo, porque muchos difieren en que si es por inmersión, es decir, si se tiene que sumergir a la persona allá al agua, o por aspersión, donde, como lo muestran los católicos, que eh, le pasan un platico de agua por la cabeza unas 3 veces, bueno. Entonces también es el como el mismo cuento, digamos que no hay unas especificaciones de cómo se debe hacer, eh, pero digamos si hay un hermano que no está cerca a un río ni a un lago, vive en un desierto o le toca en un mar o no hay acceso de agua en su casa, sino una botellita o algo así, pues de cualquier forma, pues pienso yo que la persona puede ser bautizada, obviamente como un acto consciente y asimismo pues la cena del Señor. Ujú. Sí, amén. Y pues vale aclarar también que la palabra bautizo significa, está como en el latino, baptizo, que significa sumergir. Entonces muchos creyentes también se arraigan de, no es que se tiene que sumergir, pero si vamos también a diferentes textos de la Biblia, cuando utilizaron bautizo, eh, era para indicar que se tenían que lavar las manos, no necesariamente sumergir todo su cuerpo. Entonces, pues, digamos que en eso no hay que diferir, pienso yo. Y, y ya, ¿alguna otra pregunta? Pues mi Cami, una pregunta sobre el bautizo, que me perdonas si hay mucho ruido hoy, ¿no? Pero bueno, Tranquila. no puedo hacer nada. Em, es que, o sea, es necesario que una persona se bautice físicamente. O sea, digamos, si una persona lleva varios años en una congregación y digamos que siente que Dios ya hizo la obra en él y tales, ¿es necesario que esa persona lo haga físicamente? Em, Nosotros somos responsables de todo lo que hacemos. Entonces, cuando el Señor nos instituye el bautizo y Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y les ordeno, vayan y hagan discípulos y bautícelos en el nombre del Hijo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, les estaba indicando una orden
como autoridad, como superior a todos sus discípulos, y él mismo instituye el bautizo. Entonces, en esa conciencia que todos tenemos, pues somos responsables de realizarlo físicamente, no porque eso me vaya a salvar, no porque eso me vaya a quitar la salvación, sino porque va a ser ese acto conmemorativo como símbolo de que Dios me cambió. Es algo tan bonito hacerlo de todo corazón y bueno, sí, es algo interesante porque también hay gente que le pone mucha mística al bautizo y piensa que va a salir un nuevo yo y lo que decíamos con Nata, no, ya voy a ser santa y voy a ser, mejor dicho. Pero la verdad es algo muy bonito cuando se hace conscientemente y reconociendo todo lo que implica ese símbolo de bautizarse, que lo vimos, que es la muerte y resurrección de Cristo, es la redención, es que hago parte del cuerpo, es que Él me limpia, de todas las promesas que Dios hace, de que Dios ha puesto su sello del Espíritu Santo en mí. Cuando voy allá y reconozco todas esas verdades, digo, wow, Señor, me bautizo. Así lo veo yo y creo que tenemos la responsabilidad de hacerlo, porque Jesús lo ordenó. Vale, Cami, gracias. Ujú. Bueno, gracias por quedarse hasta el último momento y por escuchar esto, que me emocionó muchísimo. ¿Alguna petición por la que quisieran que oráramos? ¿No? ¿Todo bien? Pues mi Bueno. Cami, por mi salud, ¿sí? Ujú. Pues que días tuve una cita médica y pues obviamente pues el doctor me dijo varias cosas y pues no hay mejora en el problema que tengo, entonces pues bueno, No, eso me preocupa un poquito. claro que sí, mi caro. ¿Alguna más? Listo. Señor, en esta noche, Señor, te agradecemos por ser tan bueno, por enseñarnos. Gracias por tu paciencia, por tu fidelidad, por tu perdón. Gracias, Dios, por todo lo que has hecho, porque eres un Dios precioso y agradecemos todo lo que has hecho por nosotras. Gracias, Dios, por salvarnos, por tu misericordia, porque has puesto ese sello en nuestras vidas del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por todo lo que tú has permitido que recordemos, que de alguna forma tengamos esperanza. Has permitido que nuestro corazón se llene de tanta gratitud, de tanto gozo al recordar todo lo que tú hiciste en la tierra, Jesús, y que fuiste perfecto y lo diste todo por nosotras, por amor, por, por obediencia, por ser ese siervo humilde que dio su vida. Gracias por tu obra a diario, porque somos esas vasijas en tus manos, porque tú eres ese alfarero que nos deshace, nos hace, nos quiebra, vuelve y nos forma. Gracias, Dios, por moldearnos, por hacernos, Señor, conforme a tu imagen cada día, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa. Gracias, Dios. Hoy solo estamos llenas de gratitud, con corazón rendido a ti, Padre Santo. Y también, Señor, con un clamor, una necesidad, Señor, para que tú obres en la salud de Carito, Señor, para que tú seas glorificándote en medio de todo lo que ella está experimentando en su salud, en su cuerpo, con sus células, sus tejidos, cada órgano.
mano, todo de ella, Señor. Señor mío, eso lo ponemos en tus manos para que tú seas manifestándote, haciendo un milagro en su vida, para que tú le ayudes, Señor, y le puedas mostrar esa luz en medio de todo lo que está sucediendo, Padre, a pesar de los diagnósticos médicos, a pesar de lo que ella esté experimentando, Señor, que siempre prime todo lo que tú estás haciendo, tú que conoces todo desde la eternidad y sabes lo que es bueno, justo y sabio para nosotras. Guárdala, Padre amado, guárdala, Señor, y que seas tú gobernando, Señor, aún en su cuerpo y en las cosas que no parecen que estuvieran bien. Haz un milagro en su vida, Señor, y en cada una de nosotras, permítenos oír tu voz, escucharte y obedecerte. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén, mi Cami. Amén. Muchas gracias, Cami. Estuvo muy interesante el tema. Bueno, Chao, mi Cami, nos vemos. Dios las bendiga, chicas, que estén muy bien. Gracias.